Seguimos conversando con James Chet, él es agente retirado especial de supervisión de la DEA. Hablábamos justamente sobre la captura de Santrich, la captura de Marín, de Marlon Marín, quien es el sobrino de Iván Márquez, según ex guerrillero. Y decimos según porque pues ya sabemos por dónde vienen los tiros en este caso. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención lo señalado presuntamente por Marín a la DEA, y que esto ha sido público en muchos periódicos de Colombia, en donde se habla de la conexión directa, gracias a Santrich y gracias a Iván Márquez, con Cuba y con Venezuela, y cómo pues Diosdado Cabello es el jefe máximo del Cartel de los Soles. Esto no es un secreto, creo que ha sido un secreto a voces. Sin embargo, cómo es esa investigación por parte de los Estados Unidos, y le decía que hila fino, tarda en hacerlo, pero siempre termina cumpliendo su cometido, sobre todo un personaje tan macabro en la historia política de Venezuela, y que sabemos los vínculos y los tentáculos que tienen con la droga, como es Diosdado Cabello. Sí, mira, una cosa es lo que todo el mundo sabe y todo lo que todo el mundo dice y los rumores en la calle. Eso a veces indica, claro, indica de algo que es verdad. Yo no estoy diciendo que no es verdad. La situación en los tribunales federales es que tú tienes que tener una preponderancia de evidencia y tienes que tener una investigación muy fuerte, con evidencias, con testigos, con documentos que te lleven exactamente al lugar que tú quieres ir y a la persona que tú quieres ir. Cuando los agentes del FBI, de la DEA, sea quien sea, hagan una investigación, terminen con toda su evidencia, lo hacen mano a mano con el fiscal federal asignado a esa investigación. Revisan la evidencia, revisan los testigos y empieza el gran jurado. El gran jurado son de 16 a 23 personas que son encomendados, juramentados por un juez federal a oír la evidencia presentada por el fiscal. Si el gran jurado encuentra que hay suficiente evidencia, hay suficiente causa probable, entonces hace un encauzamiento, el juez federal lo firma y se hacen las órdenes de arresto. Pero en la legalidad de ese encauzamiento es que cuando ese encauzamiento sale, el gobierno federal está listo para que en 90 días, porque se supone que cuando la orden de arresto salga, tú vas y arrestas al individuo o los individuos. El gobierno federal está listo para ir a juicio en 90 días. Entonces, cuando ya el encauzamiento es presentado, aunque el individuo se le entregan, es decir, violación número 1, violación número 2, violación 3, y en párrafos no se especifica el total de la evidencia, el total de los testigos, pero se alega, eso es una alegación formal. Después viene el juicio. El gobierno federal, cuando ir a juicio, casi nunca pierde un caso. Y la mayoría de los casos terminan con las personas declarándose culpables. Si esta investigación llega a estos individuos que estamos hablando, de Diosdado Cabello y otros individuos, es que si se llega a ese nivel, es que la evidencia es increíblemente fuerte. Y el gobierno está listo para ir a juicio. No es que no es parte de una investigación. Ya la investigación está hecha y el encauzamiento, cuando se lanza a la calle con las órdenes de allanamiento y órdenes de arresto, es porque ya el gobierno está listo. Lo que sucede después es que si el individuo coopera, entonces hay unos encauzamientos en donde se presenta ante un gran jurado y se dice, mire, este individuo está cooperando, vamos a reducir los cargos, vamos a reducir las acusaciones porque el individuo está cooperando y tiene evidencia. Si este individuo Marín está diciendo la verdad, y yo lo creo que está diciendo la verdad porque la DEA lo sacó con su permiso, él se vino voluntariamente, él se dejó el papel de extradición, él se fue voluntariamente, se vino a los Estados Unidos. Él debe tener mucha evidencia. Ahora, el que él diga que se reunió con estos personajes, eso es una evidencia fuerte, eso pudiera realmente traer parte de todo ese hilo que usted acaba de señalar que necesitan los Estados Unidos para llegar a un juicio. Sí, depende de toda la evidencia. De repente él tiene fotografías, tiene documentos, tiene grabaciones, hay otros testigos que estaban con él, que están cooperando, que no han salido al aire. Hay muchas las avenidas
Esto es muy fuerte para ellos y muy fuerte para el gobierno de los Estados Unidos, que este individuo se ha declarado, ha venido a los Estados Unidos. Ahora empiezan las negociaciones entre él, su abogado, el gobierno, y llegarán a un acuerdo. Pero a él en mi experiencia, habiendo hecho eso yo mismo y habiendo estado en circunstancias en donde yo he traído individuos de Colombia, el individuo ha tenido que tener, el tipo Marín, el sobrino, ha tenido que tener evidencias en mano o indicar dónde está la evidencia. La DEA tiene que haber revisado esas evidencias y decir, sí, a este tipo hay que sacarlo ya, porque su vida está en peligro y él tiene la evidencia que nos puede ayudar a llevar el caso a donde tiene que llegar. En conclusión, James, estamos más cerca de una orden mucho más contundente o una ejecución mucho más contundente por parte de la DEA. Sí, pero hay que tener cuidado, sí. José, porque yo sé que están tirando nombres a la calle, pero eso no necesariamente indica que esto va a terminar en esos nombres. Claro. Es un símbolo muy importante que este sobrino esté cooperando con los Estados Unidos. Es tanto la alarma que creo que el tío salió corriendo y se está escondiendo en la selva, ¿no? Entonces él debe tener evidencias también contra el tío, que es el Márquez, ¿no? El Iván Márquez. Así es. Creo que salió corriendo y está en la selva en Colombia. Por alguna razón salió corriendo. Es que estos individuos no saben hacer más nada. ¿Y qué van a hacer estos si hay militares involucrados? Que yo creo que hay militares involucrados en Venezuela, y la evidencia ojalá llegue a esos niveles. ¿Qué van a hacer esos individuos? Todos estos individuos, yo les aconsejo, si están viendo este programa y me están oyendo a mí hablar, empiecen a pensar a dónde van a hacer contacto con la DEA. Hay una oficina de la DEA en Curazao, hay una oficina de la DEA en Bogotá, hay una oficina de la DEA en Puerto Rico, hay una en Miami, y yo mandaría mensajeros, empezaría a hacer contacto, a hacer un entendimiento, una negociación, y llegar a un acuerdo donde ellos van a tener que venir a los Estados Unidos, declararse culpable y contar todo, porque todo eventualmente va a salir. Gracias, el señor James Chet, quien es agente especial fue agente especial de la DEA en lo que fue la parte de supervisión. Muchísimas gracias, pues estaremos atentos a lo que vaya generando toda esta información. Y como usted dice, bueno, sí, a los personeros del gobierno les encanta ver los programas de BTV, a lo mejor que vayan a buscar allí información a las oficinas de la DEA y buscar tender puentes, porque yo creo que para que esto salga a la calle, y como decía el señor Chet, para que un narcotraficante venga a motus propio a los Estados Unidos cuando lo primero que le temen es a una extradición, claro, es porque debe tener pruebas contundentes. Gracias por acompañarnos. Órdenes de arresto, pero en la legalidad de ese encauzamiento es que cuando ese encauzamiento sale, el gobierno federal está listo para que en 90 días, porque se supone que cuando la orden de arresto salga, tú vas y arrestas al individuo o los individuos. El gobierno federal está listo para ir a juicio en 90 días. Entonces, cuando ya el encauzamiento es presentado, aunque el individuo se le entregan, es decir, violación número 1, violación número 2, violación 3, y en párrafos no se especifica el total de la evidencia, el total de los testigos, pero se alega, eso es una alegación formal. Después viene el juicio. El gobierno federal, cuando ir a juicio, casi nunca pierde un caso, y la mayoría de los casos terminan con las personas declarándose culpables. Si esta investigación llega a estos individuos que estamos hablando, de Diosdado Cabello y otros individuos, es que si se llega a ese nivel es que la evidencia es increíblemente fuerte y el gobierno está listo para ir a juicio. No es que no es parte de una investigación, ya la investigación está hecha y el encauzamiento, cuando se lanza a la calle con las órdenes de allanamiento y órdenes de arresto, es porque ya el gobierno está listo. Lo que sucede después es que si el individuo coopera, entonces hay unos encauzamientos en donde se presenta ante un gran jurado y se dice, mire, este individuo está cooperando, vamos a reducir los cargos, vamos a reducir las acusaciones porque el individuo está cooperando y tiene evidencia.
Si este individuo Marín está diciendo la verdad, y yo lo creo que está diciendo la verdad porque la DEA lo sacó con su permiso, él se vino voluntariamente, él Está se cooperando, dejó sí. el papel de extradición, él se fue voluntariamente, se vino a los Estados Unidos. Él debe tener mucha evidencia. Ahora, el que él diga que se reunió con estos personajes, eso es una evidencia fuerte, eso pudiera realmente traer parte de todo ese hilo que usted acaba de señalar que necesitan los Estados Unidos para llegar a un juicio. Sí, depende de toda la evidencia. De repente él tiene fotografías, tiene documentos, tiene grabaciones, hay otros testigos que estaban con él, que están cooperando, que no han salido. Seguimos conversando con James Chet, él es agente retirado especial de supervisión de la DEA. Hablábamos justamente sobre la captura de Santrich, la captura de Marín, de Marlon Marín, quien es el sobrino de Iván Márquez, según ex guerrillero. Y decimos según porque pues ya sabemos por dónde vienen los tiros en este caso. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención lo señalado presuntamente por Marín a la DEA, y que esto ha sido público en muchos periódicos de Colombia, en donde se habla de la conexión directa, gracias a Santrich y gracias a Iván Márquez, con Cuba y con Venezuela, y cómo pues Diosdado Cabello es el jefe máximo del Cartel de los Soles. Esto no es un secreto, creo que ha sido un secreto a voces. Sin embargo, ¿cómo es esa investigación por parte de los Estados Unidos? Y le decía que hila fino, tarda en hacerlo, pero siempre termina cumpliendo su cometido. Sobre todo un personaje tan macabro en la historia política de Venezuela, y que sabemos los vínculos y los tentáculos que tienen con la droga, como es Diosdado Cabello. Sí, mira, una cosa es lo que todo el mundo sabe y todo lo que queda al aire. Hay muchas las avenidas. Esto es muy fuerte para ellos y muy fuerte para el gobierno de los Estados Unidos, que este individuo se ha declarado, ha venido a los Estados Unidos. Ahora empiezan las negociaciones entre él, su abogado, el gobierno, y llegarán a un acuerdo. Pero a él en mi experiencia, habiendo hecho eso yo mismo y habiendo estado en circunstancias en donde yo he traído individuos de Colombia, el individuo ha tenido que tener, el tipo Marín, el sobrino, ha tenido que tener evidencias en mano o indicar dónde está la evidencia. La DEA tiene que haber revisado esas evidencias y decir, sí, a este tipo hay que sacarlo ya, porque su vida está en peligro y él tiene la evidencia que nos puede ayudar a llevar el caso a donde tiene que llegar. En conclusión, James, estamos más cerca de una orden mucho más contundente o una ejecución mucho más contundente por parte de la DEA. Sí, pero hay que tener cuidado, sí. José, porque yo sé que están tirando nombres a la calle, pero eso no necesariamente indica que esto va a terminar en esos nombres. Claro. Es un símbolo muy importante que este sobrino esté cooperando con los Estados Unidos. Todo el mundo dice, y los rumores en la calle, eso a veces indica, claro, indica de algo que es verdad. Yo no estoy diciendo que no es verdad. La situación en los tribunales federales es que tú tienes que tener una preponderancia de evidencia y tienes que tener una investigación muy fuerte, con evidencias, con testigos, con documentos que te lleven exactamente al lugar que tú quieres ir y a la persona que tú quieres ir. Cuando los agentes del FBI, de la DEA, sea quien sea, hagan una investigación, terminen con toda su evidencia, lo hacen mano a mano con el fiscal federal asignado a esa investigación. Revisan la evidencia, revisan los testigos y empieza el gran jurado. El gran jurado son de 16 a 23 personas que son encomendados, juramentados por un juez federal a oír la evidencia presentada por el fiscal. Si el gran jurado encuentra que hay suficiente evidencia, hay suficiente causa probable, entonces hace un encauzamiento, el juez federal lo firma y se hacen las órdenes.